Capítulo 3. Rivi despertó y, con los ojos abiertos, se quedó un buen rato mirando el sol que se filtraba en angostos rayos dorados a través de los pesados cortinajes que cubrían las ventanas de su dormitorio. Acostumbraba dormir en esta alcoba cuando era niña y la había seleccionado, al volver al castillo, con el ferviente deseo de recapturar la tranquila felicidad que había disfrutado entre sus paredes antes que estallara la revolución. Pero no había podido encontrar en su viejo hogar sino el intenso anhelo de volver a la infancia y un gran temor del futuro. Allí se sentía, más que nunca, perseguida por los recuerdos del terror, recuerdos que eran como una herida abierta y dolorosa que palpitaba en todos sus actos. No pasaba un solo día sin que, al cruzar el vestíbulo y subir la hermosa escalera central, dejara de recordar los gritos de la turba y los golpes sobre la puerta del frente que habían anunciado la llegada de los revolucionarios. Podía ver todavía a su padre descendiendo con lentitud la escalera, vestido de forma exquisita, como siempre, y los brillantes de sus joyas que lanzaban destellos a la luz de los candelabros y lo veía aún sosteniendo la caja de rapé de oro con la misma tranquilidad que si se dispusiera a recibir a un grupo de bienvenidos amigos. Cuando Rivi y él se encontraron en la escalera, él se había detenido y ella había vuelto hacia él el rostro pálido de miedo. El conde le puso los dedos bajo la barbilla y le levantó la cara y, por un momento, sus ojos la miraron antes de decir con toda calma: «Hay una sola cosa a la que debemos temer, pequeña mía, y es a tener miedo». Rivi casi no lo había escuchado. Aunque era pequeña, sabía que algo terrible, y que amenazaba su propia vida, estaba sucediendo. Levantó los brazos para asirse a su padre, consciente de que los gritos de afuera y los golpes sobre las puertas se volvían cada vez más violentos. El conde se había inclinado para besarla, deteniendo un momento los labios sobre su frente y después, con una leve sonrisa, se volvió hacia la niñera que esperaba detrás. «Váyanse, Antoinette», ordenó y él continuó bajando. Luego, todo se había vuelto una pesadilla incoherente y aterrorizante. Antoinette se llevó a Rivi por una escalera secreta hacia un viejo pasaje, húmedo y maloliente por falta de uso, que cruzaba por debajo del lago. Cuando, 20 minutos más tarde, salieron jadeantes al aire libre, el aire les había parecido inesperadamente dulce y delicioso, después de la fétida atmósfera del pasaje. Se habían quedado unos momentos a la sombra de los árboles, llenándose los pulmones de aire fresco y contemplando el castillo antes de iniciar la larga fuga. Algunos años después, Rivi se enteró de cómo su padre había recibido y saludado a la multitud, embriagada de alcohol y sedienta de sangre, con una cortesía y una dignidad que despojó a la turba del valor necesario para asesinarlo. Había sido la indomable valentía de su padre la que esa noche le salvó la vida y, sin embargo, fue llevado a París prisionero, donde dictaron sentencia de muerte en su contra, pero él subió a la guillotina con una sonrisa en los labios. El castillo fue saqueado casi en su totalidad y, a pesar de todo, cuando Rivi volvió a tomar posesión de él, se acostumbró a que, todos los días, le dijera la servidumbre que habían aparecido nuevos muebles suyos que los aldeanos habían depositado durante la noche a su puerta ya que les remordía la conciencia conservarlos. Eso la conmovía y la hacía sentir que, no solo había vuelto a su hogar, sino que estaba de nuevo entre su gente. Pero, las agonías que había sufrido durante los años en que vagó por el país con Antoinette, tratando de escapar de la muerte, no eran fáciles de olvidar. Al principio era lo bastante pequeña para vivir día con día, pero a medida que fue creciendo se fue dando cuenta de lo mucho que se estaba perdiendo de la vida a la que tenía derecho. Solo después que Napoleón Bonaparte ascendió al poder y Francia empezó a comportarse como una nación civilizada, la vida de Rivi sufrió una segunda transformación. Antoinette había logrado, para entonces, ponerse en contacto con algunos parientes que Rivi tenía en París, primos pobres e insignificantes que no habían despertado la furia de los revolucionarios. Ellos dieron una cordial acogida a Rivi, pero no estaban dispuestos a brindar un hogar permanente a una jovencita de 16 años y a su vieja niñera. Hablaron las cosas con franqueza y, después que uno de los primos consultó el caso con un abogado amigo suyo, decidieron que Rivi debía solicitar que le devolvieran sus propiedades y ella tomó la decisión final. «Hablaré yo misma con el emperador», dijo. En las Tullerías, donde Napoleón había instalado sus oficinas, logró, por los medios acostumbrados del soborno y la salamería,
acceso a la antecámara donde esperaban su turno quienes deseaban hablar con el emperador, a veces sin resultado alguno después de largos meses de espera. Después de los muchos años que había vivido entre labriegos, sin dinero y sin nada de valor, Rivi se sintió impresionada por el lujo y la magnificencia del palacio, donde Napoleón había reunido muebles, cuadros y objetos de arte obtenidos como botín en todas sus campañas a través de Europa. Todo aquel lujo era desconcertante para una chiquilla que por muchos años solo había usado ropa vieja, dormido en pajares y pasado muchos días de hambre cuando consideraba un banquete beber una taza de leche. Rivi tuvo que esperar 3 semanas antes que llegara al fin su oportunidad. El emperador acostumbraba, una vez que había terminado la audiencia del día, pasar por la antecámara, y cuando los demás solicitantes se pusieron de pie y retrocedieron con respeto, Rivi se lanzó hacia adelante y se postró de rodillas ante él. Antes que los ayudantes pudieran apartarla del camino del emperador, Rivi había levantado el rostro hacia él diciendo con voz muy suave: «Quiero implorarle un favor, señor». Napoleón bajó la vista hacia ella y sus ojos fríos y acerados notaron la juventud y la belleza de Rivi y era bien sabido que el emperador jamás podía resistirse a una mujer hermosa. «¿Quién es usted?», preguntó con su acostumbrada voz autoritaria. «Soy la condesa Rivi de Belmont», contestó, «y he venido a suplicarle que mis propiedades en St. Benes me sean devueltas». Un funcionario se acercó a ellos. Era un tipo de edad madura que se daba aires de gran importancia. «Esta solicitud puede ser atendida por la vía legal, Su Majestad». Napoleón no hizo caso de la interrupción. Tenía los ojos clavados en aquel rostro en forma de corazón y en los grandes ojos suplicantes. «De Belmont», dijo él con lentitud. Era su padre, el conde Maxime de Belmont. «Sí, señor». «¿Vive todavía?». «No, señor. Murió en la guillotina». «Si viviera, ¿cuántos años tendría?». Rivi lo pensó un momento. «Nació en 1761. Napoleón asintió con la cabeza. «Sí, era él. Estuvo conmigo en la escuela militar en Brienne. Lo recuerdo muy bien. Fue muy bondadoso conmigo una vez. Me invitó a cenar con él cuando andaba hambriento. Sus propiedades le serán devueltas. Encárguese de que se haga eso inmediatamente». La orden estaba dirigida al funcionario que había tratado de intervenir y, antes que Rivi se hubiera recobrado de la impresión, el gran hombre había salido de la antesala que empezaba a vaciarse detrás de él. El primer acceso de felicidad que ella tuvo al volver al castillo fue de corta duración. Había mucho que hacer para convertirlo en un lugar habitable y muy poco dinero con que realizarlo. A través de sus primos se había puesto en contacto con su tía abuela la duquesa de Malesene, y aunque ésta se mostró dispuesta a actuar como dama de compañía de Rivi y a traer casi todos sus muebles al castillo, la anciana, como todos los aristócratas que habían sufrido los estragos de la revolución, tenía muy poco dinero. Sin embargo, como los artesanos del pueblo se mostraron bien dispuestos a contribuir a la reparación del viejo castillo, se las arreglaron de algún modo. Cuando llegaron los muebles de la duquesa, el castillo había empezado a recobrar un poco de su antigua elegancia, pero carecían de la servidumbre adecuada para atender una casa de esas proporciones. Solo contaban con el viejo Jacques y su esposa, que habían sido fieles servidores del conde, con Antoinette, y con 2 o 3 chicas del pueblo, demasiado tontas para encontrar empleos más lucrativos. Poco a poco fue surgiendo una existencia ordenada de entre el caos, pero ahora, acostada todavía en su cama, Rivi admitió para sí misma que estaba terriblemente temerosa del futuro. De pronto, como si la empujaran sus propios pensamientos, saltó de la cama y descorrió las cortinas, mirando desde su ventana hacia las límpidas aguas del lago. Al recordar lo que había ocurrido la noche anterior, levantó las manos hacia sus mejillas como si quisiera ocultar su rubor. Qué maravilloso, qué inesperado y milagroso había sido todo aquello. Jamás soñó que fuera posible sentirse tan feliz. Así que esto era el amor. El amor que ascendía por el cielo, como decía la duquesa, como un águila, perdiéndose en el azul resplandeciente de una alegría indescriptible. Rivi lanzó un profundo suspiro. Jamás había sido tan feliz en toda su vida. Estaba enamorada. Y, sin embargo, una sombra, una nube amenazadora, pendía sobre su dicha.
pero ellos no habían tenido tiempo de hablar la noche anterior. No hubo un solo momento para decirse nada, aunque sus almas se comunicaban. Ella no había querido oír, en esos momentos, sino el corazón de Armand latiendo junto al suyo y solo deseaba sentir cerca sus labios y la tierna presión de sus manos. ¿Cómo podían hablar, sino con los murmullos entrecortados del amor, tan suaves y musicales como la brisa nocturna que corría entre los pinos? Yo te adoro. Tan preciosa, tan perfecta. Otra vez. Oh, sí, otra vez. No había habido necesidad ni tiempo para conversaciones, pero ahora, a la luz de la mañana, Ribby comprendió que tenían mucho que decirse. Lamentaba ahora saber tan poco de Armand y que él supiera tan poco de ella, aunque conocían todo lo esencial, que se amaban y que se pertenecían uno al otro, como debían haberse pertenecido sin duda en otras vidas. Súbitamente recordó que lo vería de nuevo esa noche y todo su cuerpo se estremeció de emoción. Muy pronto, se dijo, volvería a estar en sus brazos, y su corazón dio un vuelco al pensar en ello. Entonces, como si una nube se hubiera deslizado para cubrir el brillo del sol, recordó que, tal vez hoy, podría llegar su medio hermano al castillo. Hacía ya tanto tiempo que lo esperaba. Y sin embargo ahora, por primera vez, temía su llegada y se arrepintió de no haberle prohibido a su tía que le escribiera. Armand, marqués de Audron, era el hijo que la madre de Ribby había tenido en su primer matrimonio. Ella había sido muy desventurada en su casamiento que fue concertado por sus padres antes que ella saliera de la escuela, con un hombre lo bastante viejo para ser su padre. A la muerte de su marido, ella había vuelto a su propio hogar. Pero los familiares de su esposo le habían impedido que se llevara a su hijo con ella. Él había heredado el título de su padre, habiendo sido educado en las posesiones que sus abuelos tenían en Polonia. Y, después que su madre se casó con el conde de Belmont, toda comunicación entre ellos cesó. Ribby nunca había visto a su medio hermano, pero sabía que era 15 años mayor que ella y que el solo hecho de mencionarlo ponía muy triste a su madre. Antoinette le había contado esto, ya que su madre había muerto, de una rara y dolorosa enfermedad, cuando Ribby tenía solo 2 años. La duquesa había insistido para que se informara al medio hermano de Ribby que ella había vuelto al castillo y deseaba que la visitara. Ribby había estado posponiendo el asunto, hasta que surgió la cuestión de su matrimonio. No es correcto, observó la duquesa, que yo haga negociaciones respecto a tu matrimonio, pues tienes un familiar más cercano. Tu hermano está mucho mejor capacitado que yo para hacer los arreglos necesarios. Él ocupa una posición de importancia y sus propiedades no fueron afectadas por la revolución. Ribby había permitido que la duquesa escribiera la carta invitando a Armand de Audron a Belmont y una de las razones que la decidieron a ello fue que, mientras esperaban la llegada de él, todos los arreglos de su boda se suspenderían. Ella no sabía nada del conde de Duriax, quien había pedido su mano. Jamás lo había visto, aunque la duquesa se informó, a través de una amiga, que él la había visto cuando estuvo en París y que se había enamorado de ella. La duquesa había perdido todo contacto con el mundo actual y no sabía más sobre el conde y su familia que la propia Ribby. Su abuelo era un hombre muy apuesto, señaló. Recuerdo haber bailado con él una vez en Versalles, pero eso es todo lo que sé de la familia Duriax. Tu medio hermano tendrá que averiguar cuán ricos son en realidad y si sus antecedentes familiares son buenos. Ribby comprendía que se esperaba que ella se casara y que su matrimonio tendría que ser arreglado de la forma convencional de su país. Sin embargo, no la entusiasmaba mucho la idea de casarse ahora y renunciar al hogar al que había regresado hacía tan poco tiempo. Pasaron 2 meses antes que recibieran respuesta a la carta de la duquesa, que había llevado un mensajero especial. A este no le había causado buena impresión el medio hermano de Ribby, y solo le preocupaba un tal señor de Fremont que, aparentemente, había provocado una gran animosidad en él. El marqués había contestado cortésmente, sin embargo, diciendo que comprendía la situación y que se dirigiría hacia Belmont lo más pronto posible, añadiendo que eso ocurriría 2 meses más tarde. Pero ya había pasado ese tiempo sin que diera señales de vida. En cambio, había llegado otra carta del conde de Duriax, pidiendo que se aceleraran los preparativos del matrimonio e insinuando que el mismo emperador estaba interesado en aquella unión. Ribby se sintió invadida por el pánico.
¿Quién era el conde de Duriax? ¿Qué sabía ella de él? ¿Y por qué se mostraba tan insistente? Y ahora, al recordar la noche anterior, después de haber conocido al hombre que su corazón estaba esperando desde que se convirtió en mujer, se dio cuenta de que no podía casarse con nadie más. De pie ante la ventana, comprendió lo poco que sabía del señor de Segurí. Solo sabía que se llamaba Armand, como su medio hermano, que venía de Normandía y que lo amaba. Cuando su medio hermano llegara por fin, tendría una historia muy diferente que contarle. Le diría que estaba enamorada, que debía informársele al conde de Duriax que su oferta de matrimonio no podía ser aceptada y que, en cambio, debían iniciar arreglos matrimoniales con la familia de Armand de Segurí. Y debían ser hechos a toda prisa. Rivi se ruborizó al comprender su ansiedad. Quería casarse, quería pertenecer en cuerpo y alma a Armand. Armand de Segurí. Repitió el nombre para sí misma y le gustó. Sonrió y se dijo que le habría gustado cualquier nombre con tal de que se tratara del hombre que amaba. Lanzando un leve suspiro, se apartó de la ventana. Pensó que debía bajar y llevar el desayuno al dormitorio de su tía, como era su costumbre. Le costaría trabajo, desde luego, disimular su felicidad ante los ojos penetrantes de la anciana. Rivi sospechaba que la duquesa había adivinado que se ocultaba algo fuera de lo común tras la repentina visita de Armand. Se había quedado pensativa cuando él se marchó y después exclamó, un muchacho apuesto de verdad. Y bajo ese aspecto atractivo pienso que hay carácter e inteligencia. ¿No te simpatizó, niña? Me pareció muy agradable, tía, había contestado Rivi, luchando por aparentar indiferencia. Quisiera recordar un poco más de su familia, porque el chico me gusta. Hay algo en él que me hace sentir segura de que tiene clase y personalidad. Ya no hay muchos jóvenes como él en esta época. Rivi no había dicho nada por temor a traicionarse y, después de un momento, la anciana le puso una mano en el hombro, diciendo con voz suave. Vaya, esperemos que tu medio hermano llegue pronto y tu futuro quede arreglado. Con el corazón rebosante de felicidad, Rivi empezó a vestirse. Seleccionó su vestido más bonito y se arregló el cabello con cuidado. Canturreaba al hacerlo, como lo había hecho la noche en que salió del templo y se encontró afuera con Armand. Casi había terminado de vestirse cuando llamaron a la puerta. Antes que pudiera contestar aquella se abrió con rapidez y una de las muchachas del pueblo que empleaban en la casa entró de súbito en la habitación. Señorita. Oh, señorita. Exclamó con visible agitación, arrastrando las palabras más que de costumbre. Rivi levantó la vista, sorprendida. ¿Qué sucede, Lily? Preguntó y como viera que la muchacha luchaba por recobrar el aliento añadió con bondad, algo te asustó. Pareces muy alterada. La muchacha se retorcía las manos con desesperación y parecía a punto de echarse a llorar. Venga ahora mismo, señorita, por favor. La vieja señora, la vieja señora. A las muchachas de la aldea se les había dicho muchas veces que no debían referirse a la duquesa como la vieja señora, pero Rivi no notó ahora siquiera la falta. Se puso de pie de un salto y salió corriendo tras Lily, bajando por la amplia escalera en dirección al apartamento de la duquesa. La puerta estaba abierta y las cortinas corridas y, con cierta sensación de alivio, Rivi vio a Antoinette junto a la cama de 4 postes, donde yacía la duquesa entre almohadas envuelta en ropajes de satén color ostión. Rivi se quedó a la mitad de la habitación, petrificada y comprendió lo que Lily había tenido miedo de decirle. La duquesa era muy anciana y, sin embargo, la llama de la vida ardía con tanta fuerza juvenil en su maltrecho cuerpo, que costaba trabajo imaginar que ya había abandonado este mundo que ella encontraba tan divertido. El rostro de Rivi estaba contraído de dolor cuando Antoinette se acercó y la rodeó con sus brazos en un gesto de consuelo, como había hecho tantas veces desde que ella naciera. Fue una muerte feliz, pequeña. No debes lamentarla. Así es como ella hubiera querido morir. Pero, Antoinette, ¿qué vamos a hacer sin ella? Preguntó Rivi con voz entrecortada. Antoinette la condujo hacia la ventana. Sí, lo sé, pequeña, pero debemos llorar por nosotros, no por ella. La vida seguirá adelante. Y debemos solo recordar que somos más ricas por haberla conocido. Sí, es cierto, convino Rivi.
Somos mucho más ricas por haberla conocido, apoyó la cabeza un momento en el hombro de su niñera. ¿Qué sabia eres, Antoinette? Sabes decir siempre lo más adecuado en cada caso. Algunas veces quisiera ser tan vieja como mi tía y tan sabia como tú. Las lágrimas brotaron de sus ojos y empezaron a correr por sus mejillas y Antoinette la abrazó, consolándola como a una niña asustada. Todos nos sentimos así algunas veces. Pero para ti la vida está empezando y no debes desperdiciarla en lamentaciones inútiles. A la señora duquesa no le habría gustado eso. Ella vivió la vida plenamente. Muchas veces me dijo, Antoinette, lo único que lamento son las ocasiones en que dije no, y no fueron muchas. Ruby sonrió a través de sus lágrimas. Casi puedo oírla diciendo eso. La señora siempre tuvo tendidas las manos hacia la vida. La abrazaba y vivía cada momento con alegría y valor. Eso es lo que cuenta, querida mía, el valor. Ruby levantó la cabeza y miró a su niñera. Antoinette era una mujer de más de 50 años y, sin embargo, su rostro, de dulce expresión, no tenía arrugas. Era una mujer de juvenil aspecto, a pesar de que su cabello era casi blanco. Impulsivamente, Ruby le rodeó el cuello con sus brazos y la atrajo hacia sí. Trataré, Antoinette, de ser tan valerosa como mi tía y tan comprensiva como tú. Antoinette la besó y se puso de pie con los ojos húmedos de lágrimas. Tenemos mucho que hacer, queridita, dijo con voz tranquila. Manda a Jack al pueblo con la noticia. Él sabe quiénes deben venir. Ve al jardín y corta las flores que puedas, para colocar a los pies de la señora duquesa, cuyo cadáver estará expuesto y será velado en el gran salón. Ruby se alegró de tener algo que hacer para distraerse unos momentos de su pena y fue a cumplir a toda prisa las órdenes de Antoinette. No llevó la noticia a la cocina porque sabía que Lily debía haberlo hecho ya, y al cruzar por la casa hacia el jardín escuchó llorar a las sirvientas. Salió a la luz del sol deseando escapar, pero un segundo después comprendió que tendría que enfrentar el futuro de algún modo. Recogió una buena cantidad de flores, recordando que las flores favoritas de su tía eran los gladiolos rojos. Llevándolos en brazos regresó a la casa y en aquel momento escuchó el sonido de las pisadas de un caballo que se acercaba por la avenida a la puerta principal. Preguntándose quién podría ser. Ruby se acercó a la terraza del frente del castillo. Un hombre que llevaba puestos una chaqueta y un chaleco de color azul claro con galones de plata alrededor del cuello, acababa de desmontarse de un caballo de elegantes arneses y parecía buscar el llamador de la puerta. Ruby avanzó hacia él con los brazos llenos de flores. ¿Qué desea?, le preguntó. El hombre se volvió al escucharla y saludó respetuosamente y Ruby se dio cuenta, asombrada, de que usaba la librea de los sirvientes personales de Napoleón Bonaparte. Traigo un mensaje, señorita, para la condesa Ruby de Belmont. Yo soy la condesa. ¿Puede usted dármelo? El hombre sacó de su bolsillo una carta sellada con lacre rojo y se la entregó a Ruby inclinando la cabeza. Es del emperador, señora, dijo en tono reverente. Ruby colocó las flores sobre la balaustrada de la terraza y después abrió la carta. Por unos segundos, la miró atontada, como si no pudiera acabar de comprender su contenido, pero luego, con lentitud, las palabras penetraron en su mente. El emperador Napoleón Bonaparte envía sus saludos a la condesa de Valmont y le comunica que la honrará con su presencia la noche del 16 de agosto, día en que pasará por St. Benes, en ruta hacia París. Eso era todo. Ruby sintió que las palabras danzaban ante sus ojos, pero cuando vio el sello que llevaba la famosa N de Napoleón comprendió que no estaba soñando. Casi no podía dar crédito a lo que acababa de leer. Solo pudo pensar en la duquesa, que yacía muerta arriba, en las numerosas habitaciones vacías del castillo, en las manos temblorosas del viejo Jack y la torpeza inocente de Lily. Entonces recordó a Armand. Él la estaría esperando esa noche en el templo junto al lago. Resuelta, se volvió hacia el mensajero. Lamento mucho, empezó a decir, pero su voz se apagó de pronto. El hombre se había marchado sin que ella lo advirtiera mientras estaba leyendo la carta. No había ya nada que decir. El emperador daba sus órdenes y, quienes las recibían, se limitaban a obedecer.